En esta clase vamos a estudiar la codificación del color en los archivos gráficos de mapa de bits y ya con este tema estamos cerrando la unidad. Hemos estudiado que los gráficos de mapa de bits están formados por píxeles o por unidades de información distribuidos, ubicados en una rejilla. ¿Bien? Entonces, cada píxel va a guardar datos y estos datos van a referir a, en primer lugar, a la ubicación justamente de estos píxeles dentro de la rejilla, es decir, las coordenadas de ubicación de cada píxel dentro de la rejilla. Y también va a guardar datos sobre el color y datos sobre la transparencia de cada píxel. ¿Bien? Y justamente en esta clase nos vamos a centrar en estudiar, en abordar cómo es que se guardan estos datos de color y de transparencia en los píxeles, cómo se codifican estos datos. Para esto vamos a centrarnos en el estudio de dos conceptos, modo de color y profundidad en bits. Estos dos conceptos están íntimamente relacionados y a través de estos dos temas vamos a llegar a un tercer concepto que es canales de color. Bien, vamos a abordar qué son los canales de color que también están relacionados con estos dos, con profundidad en bits y modo de color. Muy bien, entonces vamos a comenzar definiendo qué se entiende por modo de color de un archivo. Bueno, el modo de color lo podemos definir como un sistema con el que se almacenan en la memoria de la computadora los números que codifican el color y la opacidad de cada píxel de un gráfico de mapa de bits. ¿Bien? Algunos modos de color van a usar números binarios de una cifra, de 8 cifras, de 24, de 32 y más. ¿Bien? Muy bien. Pero cuando hablamos de la codificación del color, tenemos que hacer una salvedad. Y es que estos números no hacen referencia a colores absolutos. Bien, estos números no corresponden a colores absolutos, sino que justamente este número va a tomar un real significado cuando yo reproduzca el archivo en algún dispositivo. ¿Por qué? Porque justamente cada dispositivo o los diferentes dispositivos, sea una pantalla o distintos tipos de pantallas, distintas impresoras, van a tener, como hemos estado viendo, un espacio de color determinado. ¿Bien? Y ese espacio de color, a su vez, está referenciado en el espacio absoluto de color, que es el espacio 100. Entonces, cuando yo abro un archivo de gráfico de mapa de bits, o mejor dicho, lo reproduzco en un dispositivo, cada color va a tomar o va a cobrar significado en función de cómo se ubique ese espacio de color del dispositivo dentro de este espacio absoluto de color. Esto puede explicar, por ejemplo, con esto, mejor dicho, se explica el por qué en diferentes dispositivos, pantallas o monitores vemos un mismo archivo con distintos colores o con colores ligeramente diferentes y todo esto porque si estos equipos, digamos, no están calibrados, pero un mismo archivo podemos visualizarlo en diferentes monitores y pueden verse diferente el color. Bien, una misma imagen puede mostrarse con diferencias de color entre uno u otro dispositivo. Muy bien, los editores de gráficos como por ejemplo como Photoshop, me van a permitir configurar hasta 6 modos de colores diferentes. Como nosotros venimos trabajando en GIMP, justamente este software
por defecto solamente nos va a admitir trabajar con 4 modos de color. Bien, y la elección de un modo de color va a condicionar la cantidad de colores que puede codificar o que puede representar un archivo gráfico, la cantidad de canales. También me va a condicionar las herramientas que puedo utilizar para editar el color. A su vez, la elección del modo de color, es decir, cuando yo guardo en un modo de color, también me va a condicionar, va a estar subordinado la elección del formato en el que yo pueda guardar ese archivo. ¿Bien? Ahora vamos a definir qué es la profundidad en bits de un modo de color. Y podemos definirla como la cantidad de bits que se destinan para almacenar en la memoria de la computadora justamente estos datos de color y transparencia de cada píxel de un archivo cuando se guarda el archivo en un determinado modo de color. Por ejemplo, acá estamos viendo una imagen de esta imagen que se ve, mejor dicho, en la pantalla. Es una metáfora donde cada una de estas cajitas sería un espacio de guardado en la memoria de la computadora. Bien, en este caso estamos viéndola cómo se codificaría un color de 8 cifras. Bien, entonces en cada uno de estos espacios, en cada una de estas cajitas, yo puedo ir ubicando un número que va a hacer referencia a este color. Bien, en este caso, como les decía, de 8 cifras. A este justamente espacio se le llama profundidad en bits, es decir, a la cantidad de bits, a la cantidad de espacio que se destina para almacenar en la memoria de la computadora los datos de color y de transparencia. Se mide en bits por píxel y puede tomar valores como 1 bit por píxel, 8 bits por píxel, 24, 32, 40 bits por píxel y más también. Muy bien. Ahora vamos a recordar algo que hemos visto en las primeras unidades y es qué podemos representar con un bit. No sé si se acuerdan que un bit podía tomar tomar dos posibles valores. Bien, podía tomar el 0 o el 1. Bien, con un bit podía estar, mejor dicho, como encendido o apagado, es decir, 0 y 1, y se correspondía justamente con el sistema binario. Muy bien, ¿y cuántas cosas entonces podemos codificar con un bit? Podemos codificar justamente 2 cosas, es decir, el 1 corresponde a algo y el 0 va a corresponder a otra cosa. Bien, podemos hacerla corresponder con otra cosa. Entonces, en este caso, justamente esas 2 cosas que vamos a poder codificar para abordar este primer modo de color que vamos a comenzar a ver es el color blanco y el color negro. Y ahora sí, vamos a abordar este primer modo de color, que es el modo bitmap. El modo bitmap justamente utiliza una profundidad en bits de 1 bit por píxel. Bien, es decir, como solamente necesita almacenar 2 valores, blanco o negro, con un bit es suficiente para poder hacerlo. Bien, entonces supongamos, volviendo a esta metáfora de la cajita, donde esta cajita vendría a ser una unidad, o sea, un espacio de almacenamiento en la memoria, yo puedo poner el 1, bien, si quiero que sea el píxel blanco, o el 0 si quiero que sea el píxel negro. Bien, 2 colores, blanco o negro. Así se va a codificar el modo bitmap y me va a permitir justamente representar imágenes en blanco y negro. En el caso de GIMP, el modo bitmap se va a generar como una variante del modo indexado. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las herramientas de GIMP, para poder guardar como modo bitmap, tenemos que ingresar a través del guardado de modo indexado.
Continuemos. Muy bien, siguiendo con esta lógica, entonces, ¿cuánto podemos codificar con 8 bits? Si con un bit decíamos que podíamos codificar hasta 2 cosas, con 8 bits, entonces podemos decir que es 2 a la 8, ¿bien? Y así vamos a obtener la cantidad de cosas, en este caso colores, que podemos codificar. Es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128 y por 2, 256. ¿Bien? Entonces, con una profundidad en bits de 8, podemos codificar hasta 256 colores. Es así que empezamos a ver ahora, o pasamos mejor dicho, al modo indexado. El modo indexado va a limitar la cantidad de colores de un archivo a un máximo de 256 posibilidades. Es decir, para cada píxel va a guardar un número que va a hacer referencia a un casillero de una tabla, de un índice o paleta de hasta 256 colores. Bien, como estamos viendo en la imagen, tenemos esta paleta que es de 16 por 16 colores que ha sido, digamos, de una imagen. Se toman los colores que más se repiten en la misma y entonces de ahí se obtiene una paleta óptima, que podemos generarla con GIMP, de 256 colores de esta imagen. ¿Bien? Seguimos. Muy bien, como decíamos, la profundidad en bits es de 8 bits por píxeles, 8 bpp. Y lo que se va a guardar en esta tabla es un número del 0 al 255 para cada píxel y para esto justamente se necesitan 8 bits por píxel. Bien, 256 posibilidades. En el modo indexado también vamos a poder codificar la transparencia, o sea, vamos a poder codificar píxeles que sean transparentes. Pero esta transparencia es binaria. ¿Qué quiere decir que sea binaria? Que es o 100% opaca o 100% transparente. Bien, no van a haber gradaciones, ¿sí? No van a haber puntos intermedios de transparencia. Es decir, este último casillero que vemos en la tabla es el que va a hacer referencia, el píxel que sea transparente, ¿bien? Pero va a ser 100% transparente o te podrá optar por alguno de los otros números casilleros de la tabla. Además de paleta óptima, desde GIMP o desde algún otro software también, podemos generar otro tipo de paletas de 256 posibilidades y a su vez también este modo nos va a poder elegir, nos va a permitir, elegir lo que se le llama paleta web. Esta paleta web tiene 216 colores seguros para la web y resulta de considerar el cubo RGB. ¿Se acuerdan que el cubo RGB tiene por coordenada 256 posibilidades para el rojo, 256 posibilidades para el verde y 256 posibilidades para el azul? Bueno, en este caso, en vez de 256 divisiones, se van a considerar para este cubo RGB 6 divisiones por cada una de estas coordenadas. Entonces, este cubo dividido en 6 partes por cada coordenada resulta en una paleta de 216 colores que se le llaman colores seguros para la web porque los puede reproducir los navegadores. Como dijimos, bueno, también van a haber otras posibilidades de paleta que podemos elegir a partir del modo indexado y generar a partir del modo indexado. Seguimos. También vamos ahora a ver el modo escala de grises. Este modo también, al igual que el modo indexado, va a restringir la paleta a 256, pero en este caso, en vez de 256 colores, son una escala de 256 gradaciones de gris. Bien, es decir, va a mantener de la información de brillo de cada píxel para generar una paleta de 256
escala o gradaciones de grises. Lo que va a guardar para cada píxel es un número que va a hacer referencia a un casillero de esta tabla o índice de 256 valores de gris. Como dijimos entonces, la profundidad en bits del modo escala de grises también es de 8 bits por píxel y como dijimos guarda un número del 0 al 255 para definir el brillo de cada píxel y para esto necesita destinar 8 bits por píxel para poder codificar y guardar esta tabla de 256 posibilidades. Algo que me olvidé de decir es que el modo escala de grises se puede considerar como un derivado, digamos, una opción del modo indexado. Pero bueno, es justamente un modo que nos permite guardar en escala de grises. También vamos a poder codificar transparencia, al igual que en el modo indexado, de la misma forma, una transparencia binaria, es decir, 100% transparente el píxel que lo sea. Bueno, continuamos. Entonces, con un bits habíamos dicho que se podían codificar dos colores, con 8 bits podíamos codificar 256 y con 24 bits, no nos vamos a poner a hacer la cuenta en este momento, vamos a poder codificar 16,7, un poco más de 16,7 millones de cosas, colores en este caso, ¿bien? Y entonces vamos a comenzar a hablar del modo RGB. El modo RGB deriva, como lo dice el nombre, del modelo RGB. Bien, para cada píxel, este modo va a guardar 3 números que van a corresponder a cada una de las coordenadas del color del píxel en el eje rojo, en el eje verde y en el eje azul, que tienen correspondencia justamente con el cubo RGB. Como habíamos dicho, permite guardar, almacenar hasta 16,7, un poco más de 16,7 millones de colores. Pero, bueno, vamos a hacer una salvedad con respecto a esto, porque que digamos que el modo RGB permita que cada uno de los píxeles tengan un color que ha sido seleccionado de una paleta de hasta 16,7 millones de colores, no es lo mismo que decir que todo archivo guardado en modo RGB contiene esa cantidad de colores. Podría tener, bien, y lo decimos así, podría tener hasta 16,7 millones de colores. ¿Y por qué hacemos esta salvedad? Porque, en principio, para que un archivo o una imagen de mapa de bits tenga 16,7 millones de colores, tendría que tener al menos 16,7 millones de píxeles. ¿Bien? ¿Para qué? Para que cada píxel tenga un color diferente. Y sabemos que no todos los archivos de mapa de bits tienen 16,7 millones de píxeles. Bien, entonces por esto es que se dice que puede tener hasta un archivo guardado en modo RGB, puede tener hasta 16,7 millones de colores. En cuanto a la profundidad en bits, como lo hemos dicho, va a destinar 24 bits por píxel. ¿Y esto porque va a destinar 8 bits por píxel para codificar la coordenada azul, 8 para la coordenada verde y 8 para la coordenada roja? Bien, es decir, si decíamos que con 8 bits podíamos codificar 256 posibilidades, en este caso, si destinamos 8 bits por píxel para guardar la información de la coordenada azul, estamos guardando 256 posibilidades, permitiendo codificar 256 posibilidades de la coordenada azul, al igual que la coordenada verde y la coordenada roja. ¿Bien? A su vez, el modo RGB también nos va a permitir codificar transparencia. Entonces, a estas 3 coordenadas, roja, verde y azul, cuando se codifica transparencia, se agrega 8 bits por píxel más para codificar esta transparencia.
Y en este caso entonces, como hemos destinado 8 bits más por píxel para codificar transparencia, vamos a poder codificar 256 posibilidades de transparencia. Bien, entonces, a diferencia del modo indexado, la transparencia del modo RGB ya no va a ser binaria, sino que va a poder tener 256 posibilidades, desde el totalmente opaco a un píxel totalmente transparente. Y con esto entonces sumamos que la profundidad en bits del RGB, del modo RGB con transparencia, es de 32 bits por píxel. Muy bien, y el último modo, que es el modo CMYK, que también deriva del modelo CMYK, desde GIMP, si bien no vamos a poder convertir a modo CMYK, porque justamente falta un paso previo que el programa o este software lo considera, y es que es un paso previo que vamos a abordar el año que viene cuando veamos gestión de color. Entonces, a pesar de que no vamos a poder codificar o guardar un archivo en CMYK usando GIMP, sí vamos a mencionar este modo para poderlo estudiar de igual manera. Entonces, como habíamos dicho, deriva del modelo CMYK, y lo que va a guardar este modo es, para cada píxel va a guardar 4 números. 3 de esos números van a corresponder a las coordenadas del color del píxel, haciendo referencia a este cubo CMY, donde un número va a ser para la coordenada cian, otro para magenta, otro para amarillo, y el cuarto número va a hacer referencia al porcentaje de tinta negra. En la pantalla estamos viendo una captura del cuadro de diálogo de los canales en Photoshop. Vemos que hay un canal para cian, un canal para magenta, uno para amarillo y otro para negro, y esto nos va a permitir, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, nos va a permitir editar justamente cada uno de estos canales por separado. Continuamos. Bueno, y entonces la profundidad en bits del modo CMYK es de 32 bits por píxel, porque destina 8 bits por píxel para codificar lo que es la información de tinta negra, 8 para la información de tinta amarilla, igualmente para cian, igualmente para magenta. Bien, esto hace que tengan una profundidad de 32 bits por píxel. Ahora sí, vamos a pasar a ver qué son estos canales que se generan en los modos de color. En primer lugar, vamos a aclarar que los modos de color que tienen más de 8 bits por píxeles van a generar canal por cada componente y nos van a permitir justamente editar cada canal por separado. Esto es porque, si bien en GIMP ustedes van a ver que cuando guarden un archivo en indexado, en escala de grises, incluso en bitmap, les va a mostrar que hay un canal, ¿bien? Pero este canal en realidad no se entiende de igual forma o no tiene las mismas características que lo tienen los canales en el modo RGB y en el modo CMYK. Entonces acá lo que estamos viendo en pantalla es cómo se ven cada uno de los canales de un archivo gráfico en modo RGB. Y lo que nos muestra cada canal por separado son las 256 variaciones de cada una de las componentes en una variación en saturación, digamos. En la primera imagen está en el canal en rojo, en la segunda en verde y la tercera en azul. Esto lo que nos permite justamente es editar cada uno de estos canales por separado, ajustando cada una de estas coordenadas en forma individual. Y de igual forma va a aparecer el canal alfa en el modo RGB, y si bien, como decíamos recién, en indexado y en escala de grises puede aparecer un canal alfa cuando apliquemos transparencia, cuando nuestro archivo esté codificando transparencia en indexado o en escala de grises,
esta transparencia siempre va a ser binaria, es decir, que va a ser o 100% opaco o 100% transparente el píxel. No permite la gradación de 256 posibilidades de transparencia que sí nos va a permitir un RGB con transparencia. Bien, esto por lo que acabamos de decir, que se destinan 8 bits para codificar la transparencia en el modo RGB. Muy bien. Y llegados acá, nos preguntamos, o tal vez a ustedes les ha surgido la duda de si es lo mismo un modo que un modelo de color. ¿Bien? Y no es lo mismo un modo que un modelo de color. Bueno, y entonces, ¿en qué difieren el modo del modelo de color? Bueno, como hemos estudiado, el modelo de color es un sistema que me permite codificar, o mejor dicho, asignar una denominación unívoca a cada color de un conjunto o de una gama de colores. Bien, me sirve para seleccionar los colores en un editor de gráfico de mapa de bits. Bien, mientras que el modo de color es la forma en que se guarda en la computadora esta información de color de un archivo gráfico, información de color y también de transparencia. Bien, sirve justamente para guardar los colores guardar los archivos gráficos. Bien, esa es básicamente la diferencia, y ya con esto entonces cerramos esta clase. Dejamos a disposición la bibliografía que hemos utilizado para dar esta clase, y ya con esto finalizamos.